Buenas noches. Bueno, me ha tocado ser el primero. Por lo tanto, yo siempre me hago una pregunta. Soy fallero ya desde hace muchos años. Siempre me hago una pregunta y es de lo que somos capaces los falleros de hacer. Hay muchas veces que somos capaces de hacer muchas cosas buenas y otras, por el contrario, en el otro sentido, muchas cosas malas. La historia de hoy, la historia que os voy a contar, es una crema imprevista y yo creo que entra dentro de lo que es la parte buena. Nos situamos pues en las fallas del año 98. Nos situamos en una falla humilde de barrio, donde el día de San José, a las 2 de la tarde, pues está a punto de comenzar la mascletá. Es decir, es el momento en el cual la fallera mayor y el presidente están a punto de encender la mecha para empezar la mascletá. El presidente, Antonio Vicente, que se llama, era con mucha experiencia, y la fallera mayor, María José. Ya se prende la mecha, ya empieza la mascletá a hacer su cometido, su ruido, la gente alrededor, todos expectantes, ¿no? Porque las mascletas, ya sabemos lo que pasa, es una de las cosas que más nos llaman a los falleros, a los valencianos. Y en un momento determinado, como me contaba el presidente, en un momento determinado, pues de la mascletá parte un volador, como él decía, hacia la falla. Ellos, un poco así estupefactos, ven cómo comienza a echar humo de la figura del remate principal de la falla, que para más datos era una falla de Guillermo Rojas, una falla que se llevó nada más ni nada menos que el 5º premio de la sección tercera, el primero de Ingenio y Gracia, el primer Ninot de sección, y además ese mismo Ninot fue indultado. Antonio y María José veían cómo empezaba la cabeza un poco de aquel Ninot, de aquel remate, empezaba a echar humo. Y se preguntaban que seguramente no pasaría nada. De golpe y porrazo, aquello empezó a arder. Y ya no importaba la mascletá. Importaba el salvar la falla para que hubiese una crema. Todos los falleros, todas las falleras, todos los que allí habían, se lanzaron de golpe y porrazo hacia donde está lo que es la planta de la falla, y consiguieron salvar algunos ninots, pero la falla prácticamente ardió por completo. Ese ninot indultado por parte del gremio se salvó, se consiguió salvar. Y ahora digamos un poco que viene la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia es que la noticia corre como un reguero de pólvora. La noticia llega hasta los sitios menos inesperados. También los medios de comunicación pues se hacen eco de la noticia, y a partir de ahí ocurre una de las cosas buenas que ocurren cuando los falleros nos unimos, y es que en las fallas de alrededor, estamos hablando de la falla Carrera Amarilla, Isla Cabrera. Si conocéis el barrio de Amarilla, hay un punto neurálgico, que es el cruce de la Carrera Amarilla con Moltá, en el cual, si las 4 fallas de alrededor salieran de su casa en pasacalle, a los 5 minutos se unirían en ese punto. Bueno, pues como digo, la noticia corrió, y por la tarde, pues yo recuerdo que yo era fallero de la falla Horta, Juan Ramón Jiménez, el presidente me lo comunicó, y un grupo de falleros cogimos y arrancamos un ninot de nuestra falla. Ese ninot, recuerdo que nos costó un poco, lo cargamos a hombros, y en comitiva nos fuimos hacia la falla Carrera Amarilla, Isla Cabrera.
Lo bonito de todo esto era que justamente en ese punto neurálgico, cuando llegábamos hasta él, por frente, la falla García Lorca Oltra. Por la derecha, la falla Carrera Amarilla Ingeniero Joaquín Bellón. Y la afectada que se encontraba a la izquierda de ese punto neurálgico, conforme nosotros íbamos, estaba allí. El presidente, Antonio Vicente, estaba recibiendo a todos aquellos que venían con los ninots. Un hombre hecho de ocho, fortachón, con una barba bien poblada, y las lágrimas le caían, pero como reguero, como un río, totalmente. Recuerdo también que estaba Joan Real, por desgracia ya no está entre nosotros, Joan Real, que era delegado del sector, y allí pues recibían, ya digo, el presidente sobre todo con lágrimas en los ojos, recibían a todas las fallas. Pero es que no solamente fueron aquellas fallas, sino que fueron fallas de Castellar, de Patraich y de muchos sitios las que fueron a llevar, y por la noche la falla Carrera Amarilla Isla Cabrera tuvo su cremado. Yo os puedo contar lo que me han contado, que ha sido esto, lo que os cuento ahora, pero tal vez si algún día tenéis la oportunidad de hablar con María José García Quesada, que es la fallera mayor, que era la fallera mayor en aquel momento, y madre de nuestra actual fallera mayor infantil, Ariana Galán García, pues seguramente os contará mucho más de lo que yo os puedo contar y de las emociones de ese día. Gracias.